Y puede abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 45 en adelante. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontraron? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te adoramos, mi Rey. Te pedimos que nos hable y que nos ministre, Dios mío, en este día. Necesitamos de tu presencia, mi Rey. Toma nuestros corazones, Padre Santo, y que nos podamos acercar a ti cada día más, y que tu misericordia y el favor tuyo esté con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Pueden sentarse, gloria a Dios. Denle gloria al que vive. Gloria a Dios. Denle gloria al que vive. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos creen que está aquí en medio de nosotros? Aleluya. Él reina en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones. Gloria a Dios. Aleluya. No podía dejar pasar este día, porque este mensaje, gloria a Dios, lo predico una sola vez al año. Gloria al Señor. Y quiero hablarle de los eventos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. He colocado este nombre: evento de la pasión de Cristo. Aleluya. Hemos leído aquí en Mateo capítulo 27, verso 45 al 56. Algo, gloria al Señor, muy conmovedor. Hemos visto películas. En esta semana han habido muchas películas que le dije que casi no me gustan, porque son unas películas, mucha ficción le meten, y aún los que la graban no tienen ni fundamentos ellos mismos. Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, amigos y amigos, que en esta preciosa mañana, gloria al Señor, están aquí y otros nos escuchan por las redes sociales, quiero decirles que esto es algo que, si nosotros dejamos que nuestros corazones sean tocados por estos acontecimientos, nuestra vida cada día mejoraría. Cuando hablamos de estos eventos, ¿de qué evento estamos hablando? Estamos hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue acompañada por una serie de sucesos únicos. Una serie. Fueron muchos sucesos que pasaron. Y fueron aún milagros que dieron testimonio de su divinidad. Porque nuestro Señor Jesucristo es divino. Aleluya. Recordemos que Él es Dios entre los hombres. Nos dice la palabra. Y podemos ver de lo injusto que fue el proceder de los ejecutores, de los acusadores, de los que lo acusaban. Pero la muerte del Señor Jesucristo no fue su fin, sino que triunfante, dice la palabra, que resucitó, confirmando su presencia divina. Aún vamos a considerar esos eventos, porque muchas veces pensamos que la muerte es el fin. Es el fin aquí en la tierra, pero nosotros miramos por la palabra de muchas personas que aún han muerto, y si murieron es porque hicieron un paso, porque la muerte es un paso. La muerte es como pasar una frontera a otra nación, a otro país. Cuando uno está de este lado y quiere cruzar, porque cuando alguien cruza a otro país es porque quiere tener una mejor vida, es porque va buscando un nuevo horizonte, es porque está buscando algo bueno. Así igualmente en la muerte se acaban las batallas, en la muerte se acaban las luchas, en la muerte se acaba el tormento. En la muerte se acaba, mi amado hermano, todo lo que nos toca de vivir a diario en esta tierra, que nos toca de sufrir día a día, nos toca de batallar, nos toca de estar pendiente, alerta a cualquier acontecimiento que nos pueda pasar. Pero cuando uno muere, se acaba esto aquí en esta tierra y hacemos un paso a otra nación. Recuerde que la palabra de Dios dice que nuestra nacionalidad no está aquí en la tierra, nuestra nación está en el reino de los cielos. Nuestra nación es celestial, por lo tanto morimos y pasamos a tener una mejor vida. Aleluya, porque en Cristo Jesús se tiene mejor vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, a su nombre, a su nombre. Entonces pasamos de muerte a vida eterna, porque aquí en esta tierra estamos medio muertos. O sea, se está sufriendo. Jesucristo vino a esta tierra, pero mire la serie de eventos que le tocó de vivir, le tocó de pasar. Y aún para poder tener la vida que el Padre quería darle, tuvo que morir. Tuvo que morir. Entonces, mis amados hermanos, vamos a mirar esos fenómenos, porque fueron unos fenómenos, y cada de estos tomaron lugar cuando Cristo murió. Y eso da significado a nuestras vidas, para que nosotros no nos alimentemos por medio de una película o por medio de un libro, sino que nosotros leemos la Biblia y nosotros podemos ver la película a la perspectiva de lo que estamos leyendo, sin que un actor que no es ni cristiano viene y hace una película y nos llenamos de compasión y de tantas cosas, porque estamos viendo el sufrimiento de Santo, y ni siquiera él está sintiendo realmente lo que Cristo sintió. Entonces, cuando nosotros leemos todos estos acontecimientos, y vamos a empezar por la primera parte, donde dice la Escritura que desde las 12 del meridiano hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. En Mateo 27:45 lo dice. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 12 del día a 3 de la tarde. Las 12 del día es la hora sexta. Y la hora novena es a las 3 de la tarde. Dice que hubo tinieblas. Y no solamente, porque precisamente los libros de la Biblia, cuando hablamos de los evangelios, fueron escritos mucho antes o después del Antiguo Testamento. O los episodios, aunque fueron escritos para esa época, los episodios
que sucedieron en el Antiguo Testamento están muy distantes a muchos años del Nuevo Testamento. Pero precisamente por eso se habla de que la Biblia fueron escritas por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. O sea que uno solo fue el que le inspiró. No es para que cada quien escribió lo que se le ocurrió. Cada quien escribió lo que se le dijo que escribiera. Y por eso llevaba una supervisión por unos eruditos, por unos masoretas, por unos más que teólogos, hoy en día teólogos, y llevaban una supervisión para que concordara, y si no concordaba lo desechaban. Y ahí es a donde van que los libros, 7 libros de la Biblia católica no están en la Biblia que nosotros leemos. No es porque sean malos o esto o lo otro, sino porque simplemente no pasaron el filtro. No pasaron el filtro. Entonces no, que la iglesia, la Biblia de los evangélicos está incompleta porque... No, esto fue supervisado, tuvo una supervisión, no le dieron el visto bueno y dijeron, no, estos libros no entran. ¿Qué quiero decirle con esto? De que no solamente Mateo escribió, sino que Marco escribió en un tiempo diferente al que escribió Mateo y no se copió. Y también te digo que Lucas, el médico amado, escribió en otro tiempo en el cual no estaba Marco ni estaba Mateo. En Mateo te leí a donde dice, y desde la hora sexta, está en el 27:45 del libro de Mateo, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 15, en el verso 33, dice la palabra, cuando vino la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en el libro de Lucas, capítulo 23, en el verso 44, aquí no es copia y pega, porque hoy en día se copió y se pegó. No, esto no fue así. Cuando era como la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estos 3 hombres pudieron escribir los 3 evangelios. 3 evangelios pudieron escribirlo y que concordaba con el acontecimiento para que no dijeran no fue así. Y así como hubo tiniebla, cuando la palabra de Dios nos recarga en estos 3 libros, en estos 3 evangelios, de que hubo tiniebla, nosotros la Biblia, por eso hay que leer la de Génesis en adelante, porque nos vamos a encontrar con sorpresas. Nos vamos a encontrar con sorpresas ahí en esos libros. Y vamos a leer en Lucas, en Mateo, en Marcos. Y dice, ay Dios mío, pero si eso estaba allá. Y usted sabe los años, la variación de años que hubo de lo que aconteció cuando Moisés a Lucas. Es muchos años. Pero en el libro de Deuteronomio dice la palabra, en el capítulo 4, en el verso 11 al 13, dice la escritura, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en el medio de los cielos, con tiniebla, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de medio del fuego, y oíste la voz de su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y lo escribió en 10 tablas, en 2 piedras. Óigase bien. Aquí dice la escritura, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. ¿Y el monte qué? Ardía en fuego en medio de los cielos. ¿Con qué? Dice, con tiniebla y con oscuridad. Así como hubo tiniebla, esto fue en el monte del Sinaí, este acontecimiento. Quiere decir que ahí hubo presencia de Dios. Ahí había presencia de Dios, porque cuando Dios se presentaba en un lugar, hacía manifiesta su presencia, siempre había un acontecimiento, siempre ocurría algo y se manifestaba de esta forma.
Y entonces, así como hubo tiniebla en el monte Sinaí, cuando Dios habló al pueblo de Israel, porque Dios aquí le estaba hablando al pueblo de Israel, y mira todo lo que pasó. Dice que se oscureció, que hubo tiniebla, y era porque iba a escribir. Era porque iba a escribir el libro, mi amado hermano, las tablas, iba a escribirla. Óiganse bien, se le estaba manifestando al pueblo. Yo creo claramente que si a mí Lucas, que si a mí Marco, que si Mateo me dan este mensaje y me hablan por este acontecimiento acá, muchos años que ni Cristo estaba en ese entonces hablando humanamente, no se había manifestado, ni estaba. Pero si dice la escritura de que la hora sexta hubo tiniebla hasta la hora novena, eso quiere decir que de la misma manera que Dios le estaba hablando en el monte del Sinaí al pueblo de Israel, acá Dios también se estaba manifestando y nos estaba hablando a nosotros, aleluya, que su presencia estaba en ese lugar para salvar a la humanidad. Bendito sea el nombre glorioso, aleluya, bendito sea Jesús, a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Ahí estaba que el Señor, ahí estaba Dios, era el mismo Dios. Gloria al Señor, que estaba su presencia manifestada en el monte del Sinaí. Ahora se estaba manifestando acá en la cruz del Calvario con el mismo acontecimiento. Se había oscurecido, había tinieblas, aunque su hijo estaba padeciendo, mi amado hermano, aunque a nosotros nos toca de padecer, aunque nos toca de sufrir, aunque nos toca de vivir muchas cosas en esta vida, pero dice la palabra, aleluya, y yo lo creo claramente, que aún el peor sufrimiento lo llevó Jesucristo hasta llegar a la tumba. Pero hay una esperanza, que aquel mismo que levantó a su hijo amado de la tumba también nos levantará a nosotros en el medio de las dificultades, en el medio de las pruebas y en el medio de todo lo que nos toca de vivir. Nos levantará. Bendito sea Dios, a su nombre. Aleluya. Mi alma te bendice, Señor. Dice que esa tiniebla la hubo en el Calvario, cuando habló al mundo por medio de su Hijo. Aleluya. Ahora no era Dios el que se estaba presentando allá, Él mismo, sino Él en su Hijo se estaba manifestando. Gloria al Señor. Y dice que las tinieblas fueron ¿qué? También parte de lo acontecido en el Calvario a la luz del mundo. Aleluya. Eso quería decir que la luz del mundo moría en tiniebla. Recuerde que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y cuando la luz se apaga, hay oscuridad. Aleluya. Cuando la luz se apaga, hay tiniebla. Y ahí Dios le estaba mostrando al mundo que la única luz y esperanza se estaba apagando. Bendito sea Dios. Y hay muchas veces que la esperanza se nos apaga. Hay veces que nuestros sueños se apagan. Y hay muchos que se mueren con las esperanzas perdidas, con la fe perdida. Pero damos gracias al Señor que el único que podía encender nuevamente esa luz es nuestro Señor. Aleluya. Aunque se apagara, no sé, de pronto se nos ha apagado muchos sueños, se nos han apagado las ilusiones, se nos ha apagado la fe, de pronto están en tinieblas. Pero quiero hacerles saber en esta preciosa mañana de que nuestro Dios, así como hizo de que aquella luz que se había apagado volviera nuevamente a alumbrar, Él hace alumbrar lo que se ha oscurecido en nuestras vidas, porque Él es experto para darle luz a lo que se ha apagado. Bendito sea Dios.
Bendito sea el Rey. Ahí vemos que cuando el Señor muere, la luz del mundo moría en tinieblas. Algo diferente, que mientras en el nacimiento de Cristo, ¿qué fue lo que hubo? Dice que brilló una estrella. Aleluya. O sea, algo diferente. Brilló la estrella, y esa estrella milagrosa, ¿qué era lo que estaba diciendo esa estrella? Ahí nos estaba hablando, anunciando la entrada al mundo. Aleluya. En su muerte. O sea, mientras la estrella anunciaba el nacimiento de Jesús, el sol se oscureció anunciando la muerte de nuestro Señor. El sol dejó de brillar. Gloria a Dios. Recuerda que dice que había una estrella resplandeciente, y el que hace brillar las estrellas es el sol. El que hace brillar la luna es el sol. Es el que le da luz. Y aquí el sol había dejado de brillar. Las estrellas dejaron de brillar. Entonces ahí el Señor nos estaba hablando a nosotros. Pero podemos decir que aquellas tinieblas, además de ser una protesta de la naturaleza por el crimen de la humanidad cometida contra Cristo, era un símbolo de la condición espiritual del mundo. Y cuando le hablo de lo que el hombre, de la criminalidad, de lo que hizo, yo creo claramente de que no fueron los hombres que mataron a Cristo, porque Cristo podía tranquilamente salvarse él mismo, escaparse. No fue el hombre, porque si el hombre hubiera matado a Cristo, una sentencia tenía que haber para aquel criminal. Pero vemos de que al único que decimos no, Pilato, y Pilato se lavó las manos. Aquí lo que quiere decir esta palabra es que, como hay una canción muy linda que me gusta, que dice que no fueron los clavos que mantuvieron a Jesús en la cruz, sino lo que mantuvo a Jesús en la cruz fue el amor por la humanidad. Aleluya. Por ejecutar su proceso por el cual vino aquí a la tierra. Si el hombre hubiese matado a Cristo, fuera un crimen más que se sumaba en esta tierra. Aunque así los actores lo miran y el mundo lo mira, no fue el hombre, sino que fue Cristo. Aleluya. Porque recuerde que la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y para haber derramamiento de sangre tenían que traer una ofrenda. Y esa ofrenda estaba personificada en los corderitos, en los animalitos. Pero aquí ya no había animalito. O sea que era una ofrenda que había que llevar. Hermano, esto es algo glorioso. Esto es algo hermoso. Era una ofrenda que había que llevar para, por medio de la ofrenda, hubiese la expiación del pecado, hubiese la redención del pecado por medio de la ofrenda. Y por eso le digo en esta mañana que a Jesucristo no lo mataron los hombres. A Jesucristo no fue un crimen más que se le puede sumar al pueblo romano. No. Jesucristo se ofrendó, gloria a Dios. Él vino como ofrenda para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que glorificar y que ensaltar esa ofrenda que se dio por nuestros pecados, por nuestra vida. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Bendito sea el Rey. Como segunda medida podemos ver que dice, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Sigue diciendo ahí la palabra. Y el velo del templo se rasgó en dos. No te creas que la Biblia está escrita como una historieta. No.
como los libros de entretenimiento, no. La Biblia está escrita y que a cada pasaje, cada texto trae una explicación para nuestras vidas. Y que nosotros no la entendamos está bien. Que no la queramos entender y que no busquemos para entenderla. Ok. Pero cada episodio que está escrito tiene una explicación para nosotros. Gloria a Dios. En el libro de Mateo, ahí en el capítulo 27, en el 51, dice la palabra: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y la roca se partieron. Se partieron. Bendito sea Dios. Antes de ayer estaba mirando ahí una película, un pedacito que pasaron ahí, y de pronto este pedacito lo mostraron así, y cayó un aguacero, y dice el hijo Mique: papi, ¿y a dónde están las piedras que yo veo que no se partieron? ¿Y a dónde está el temblor que no lo veo? O sea, no hubo, él lo reclamó, porque no está escrito, pero en la película no lo hubo. Medio así apagaron una lucecita, se vio la oscuridad. Pero no hubo el episodio, por eso le digo, de lo que aconteció. Dice la Biblia, el velo del templo se rasgó en dos. Por algo se rasgó en dos. Y dice, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, no dice la palabra, porque con un acontecimiento es para que haya un desastre. Y en un desastre no hay orden. Ese velo con ese movimiento se hubiera ripiado. Y no dice que el velo se ripió, sino que se abrió en dos. Aleluya. Gloria al Señor. O sea que el velo, cuando habla del velo, nos vamos al Antiguo Testamento. Cuando habla del velo, lo que significaba el velo, que el velo era la pared intermedia que había del lugar santo al lugar santísimo. El velo tiene una representación de que no podíamos cruzar hacia allá porque allá podía estar una sola persona, la cual tenía los méritos, tenía los privilegios, la preparación para estar allá, y que el otro se tenía que quedar de este lado y mandar en mandado con el otro. Eso era el velo, la separación. Pero aquí dice la palabra que ya se acabó esa separación, porque el velo se rompió, el velo se partió. O sea que el velo era la pared intermedia que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era lo que impedía la entrada hacia el sitio donde estaba ¿quién? La presencia de Dios. Porque se dice que allá en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Solamente tenía que entrar el sacerdote, tenía que entrar bien preparado para poder llegar allá, si no se moría allá, lo dice la palabra. Entonces, aquí nosotros vemos que en el libro de Hebreo, en el capítulo 9, en el verso 1 al 3 dice la palabra: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Eso nos los habla Hebreo, pero Hebreo está escribiendo esto porque está allá en el Antiguo Testamento. En el verso 9, en el capítulo 9 del mismo Hebreo, en el verso 6, dice la Biblia: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecadores de ignorancia del pueblo. De manera que al romperse el velo en dos, simboliza el acceso a Dios estaba ¿qué? Franco en virtud a la muerte de Cristo. Por la muerte de Cristo se rompió el velo, por lo tanto ya no tenemos necesidad de ir a donde el sacerdote para que él sea el quien nos lleve la razón ante Dios, para que nos perdone o para que presente el sacrificio. Ahora, mi amado hermano, nosotros podemos venir a la iglesia, podemos venir al templo sabiendo que la presencia de Dios está aquí y tenemos derecho legal para presentar nuestro pecado, presentar nuestra condición y decir: Dios, perdóname. Aleluya, bendito sea el Señor. Presentarnos delante de Él y decir: perdóname, Señor, y saber que Dios está allí mirándome y escuchándome. Gloria a Dios. No tengo por qué ir a donde otro para que le diga a Dios lo mal que estoy. Yo tengo que presentarme, me presento delante del Señor, porque ya esa pared intermedia se rompió. Ya ese acceso que se impedía no está. Ahora hay el acceso directo. Ahora usted viene, se postra de rodilla. Ahora usted viene y ora y le dice: Dios, estoy así, así, así. Y Él nos puede escuchar. Gloria al Señor. Por eso fueron los acontecimientos, los sucesos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, antes de irse, dejó todo registrado. Él dejó todo listo para que no hubiera impedimento. Él vino a ejecutar una obra. Él vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Gloria al Señor. Podemos mirar de que el hecho de que el velo se haya roto de arriba hacia abajo, eso significa que el autor de la salvación fue Dios, que estaba arriba. Óiganse bien. Y que Él surgió el plan de salvación, porque de arriba fue que vino Jesucristo. De arriba hacia abajo, hacia la tierra, fue que vino nuestro Señor. Recuerde que no empezó de abajo para arriba, porque Jesús murió, tuvo que subir, pero antes de subir, bajó. Gloria a Dios. Entonces, ese plan no se hizo ahí en la cruz. Ese plan no se hizo en la tumba. Ese plan no fue allí improvisado. Ese plan, mi amada iglesia, mi amado pueblo, ya estaba diseñado, ya estaba dibujado desde el cielo. Antes que Cristo llegara a esta tierra, ya estaba el diseño, porque recuerde que si hay un arquitecto o un diseñador perfecto, se llama nuestro Dios, y Él tenía eso preparado para que cuando esto aconteciera y cuando sucediera, entonces dijera verdaderamente: ¿y quién fue el autor de esto? Oye, ¿quién fue? No, el que lo sabe todo y por el cual mandó a su Hijo aquí a esta tierra. Él lo mandó fue para salvarnos, Él lo mandó fue para darnos vida, y tenía que acontecer esto aunque doliera, aunque fuera un acontecimiento triste y doloroso. Precisamente lo hizo por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque era a usted y a mí que nos tocaba de vivirlo, pero por amor a la humanidad lo vivió su Hijo amado. Por lo tanto, un día como hoy es un día de reconciliación, es un día de acercarnos a Dios, es un día de decir: Señor, te he fallado durante mucho tiempo, pero hoy perdóname, Padre, porque entiendo el sacrificio, entiendo la muerte. Lo que a mí me tocaba, te tocó a ti. Si nosotros vemos el que escribió la epístola de los Hebreos, cuando el velo se rompió al morir Cristo, el camino a la presencia de Dios fue abierto. Es que esto no fue imaginación, ni tampoco yo le estoy predicando aquí imaginación. Aquí yo le estoy hablando algo de que la Biblia no lo sustenta. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 9, en el verso 8, dice la palabra: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo,
entre tanto que la primera parte del tabernáculo lo tuviese en pie. Esto es lo que el Espíritu Santo nos da a entender. No se había manifestado el camino, no conocían el camino, pero por medio de Jesucristo conocemos el camino. Por eso Él dijo: yo soy el camino. Gloria al Señor. Él es el camino por el cual nosotros tenemos que caminar. No es fácil, es difícil, pero no imposible, porque con el Señor todo es posible. Aleluya. Seguimos mirando en esa parte que leímos de Mateo, en el 27:51, cuando dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Pero la parte B, la parte final del texto dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea que la tierra tembló. Cuando Dios dio sus leyes a Israel, dice que el monte se estremeció en gran manera. Cuando el Señor estaba dando las tablas de la ley, dice que el monte tembló. Y está en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 8. Verso 18. Éxodo 19, 18. Dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte, ¿qué? Se estremeció en gran manera, dice la palabra. O sea que hubo un temblor, hubo un movimiento. Y esto fue lo que pasó en la muerte de nuestro Señor. Dice que las rocas se partieron las rocas se partieron. Y en el texto de la palabra que hemos leído allí, se usa para describir el rompimiento de las piedras. Es la misma que se usa para describir el rompimiento del velo. El rompimiento del velo. O sea que, ¿con qué propósito? Esto quiere decir que es el mismo poder con el mismo fin. Lo que aconteció en el rompimiento del velo, con el rompimiento de las rocas, con el temblor, era con el mismo propósito y el mismo fin que tenía el Señor para salvar a la humanidad. Lucas, aquí nosotros vemos que en la entrada triunfal, los fariseos le habían dicho al Señor que reprendiera a los discípulos que decían en el libro de Lucas capítulo 19, en el 38 al 40 dice, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aquí las piedras estaban clamando, las piedras estaban protestando, las rocas se estaban partiendo, porque estaban viendo algo injusto que estaba haciendo la humanidad con el que las creó. Imagínese usted, las mismas piedras estaban agradecidas de su creador. Y dice: ¿cómo van a quitarle la vida o cómo van a matar al que nos creó? Y las piedras se partieron. A las piedras le dio piedra y se partieron. Aleluya. Gloria a Dios. No, seguro. Eso es lo que yo me puedo imaginar. La gente le predica: me dio piedra tal cosa. Y la piedra, cuando vio esto, le dio piedra y mejor nos partimos. Se le voló la piedra. Una piedra le dijo a la otra: me voló la piedra. Se les voló la piedra. Ahora en la muerte de Cristo,
habiendo los discípulos, óiganse bien, dijo, si ellos se callan, las piedras clamarían. Pero ¿qué pasó cuando murió Cristo? En la muerte de Cristo, los discípulos guardaron silencio. Unos dicen que Pedro, allí todo el mundo se fue. Lo que pasa es que Pedro hablaba un poquito más y por eso lo mientan. Pero todo el mundo le dio la espalda a Jesús. Todo el mundo cayó. Todo el mundo se quedó callado. Y por eso le dije que cada acontecimiento tiene su explicación. Dice que los discípulos guardaron silencio. Pero como ellos callaron, las piedras protestaron. Aleluya. Y se cumple la palabra cuando dice, si ellos se callan, las piedras clamarían. Aleluya. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron. Mira todo lo que pasó. Bueno, ¿y quiénes fueron esos? Cuando vayamos al cielo le preguntamos al Señor que nos los muestre. Y lo va a mostrar. Porque dice, no, es que la Biblia dice que en la resurrección de los muertos, al Señor le dio la gana de esos días llevarse a unos. Gloria al Señor. Al Señor le plació. O el Señor hace lo que a él le place. Gloria a Dios. Y vamos a mirarlo aquí. Entonces, mi amado hermano, aquí nosotros miramos claramente cuando la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios real. Y la podemos discernir. La podemos escudriñar y entender. No como dice, no es que yo entienda la palabra a su manera. No, esto yo creo que no es a mi manera. Esta es una manera que yo se la estoy trayendo a usted y usted la está entendiendo. De que es una gran realidad. Fue cuando el Señor le dijo, decía, Hosana, Hosana en las alturas. Dile a tus discípulos que se callen, dile a esa gente que se calle. Y el Señor lo dijo, si ellos se callan, las piedras clamarían. Y llega la hora de la muerte de Jesús y los discípulos, todo el mundo, el uno lo negó, el otro se fue, las mujeres, todo el mundo se metió por ahí. La que medio estaba cerca era María, que lloraba, que era la mamá, porque siempre las mamás son las que están allí. Óiganse, si un discípulo estaba más cerca de él era Juan, y Juan estaba por allá, abrazado con María, mientras a él lo estaban flagelándole y haciéndolo. Y las otras, ¿sabe? Estaban lejos también, se acercaron todas refunfuñando. Fue cuando fueron a llevarle las especias aromáticas un día como hoy. Un día como hoy, primer día de la semana, muy de mañana se levantaron para llevarle especias aromáticas, para ir al sepulcro. Pero ya Jesús lo habían enterrado. Y como las madres son las que más sienten, María era la que lloraba. Pero Jesús en esa agonía, en ese momento que sabía que era la última hora, decía, Madre, he ahí tu hijo. Recuerda el sermón de las 7 palabras, las últimas palabras de Jesús. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. O sea que Jesús no dejó a María desamparada mientras estuviera aquí en esta tierra, porque nunca el Señor nos deja desamparados. Jesús siempre fue responsable. Jesús se fue al cielo y dejó a su madre cuidándola por alguien. ¡Aleluya! Se fue y nos dejó un consolador. Se dejó ese consolador para que nos consolara, para que nos diera aliento. Aleluya. Yo me voy, pero enviaré al consolador para que esté con vosotros. Porque yo sé con quién los dejo. Los dejo en gente perversa, gente mala. Que yo siendo el hijo de Dios, mira lo que me hicieron. Ahora, ¿cuánto no harán con ustedes? Si lo hicieron con el árbol verde, ¿cuánto más con el seco? Pero más sin embargo, les dejaré al consolador. Aleluya. Porque yo me voy a adelantar. Yo voy a preparar morada. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los dijera ahora.
pero allá hay muchas moradas y a donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Mi alma te alaba, mi Dios. Gracias. Gracias, mi Rey. Mateo 27, 52 y 53 dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Dice, habían dormido. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Los sucesos relacionados con los sepulcros fueron los siguientes. Nosotros podemos mirar que el primer acontecimiento que hubo dice que se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de los santos que habían muerto dice que se levantaron. ¿Salieron qué? De los sepulcros. ¿Fueron a dónde? A la santa ciudad. ¿Y qué más hicieron? Se aparecieron a muchos. Y por último, esto sucedió probablemente no tanto en la muerte de Jesús, sino en la resurrección. Estoy hablando de los acontecimientos. No estoy hablando en el momento exacto cuando muere, que allí lo mienta Marcos. Pero en Mateo, miramos aquí para aclarárselo más. En el verso 53, dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección. Dice ahí, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que Jesús, dice la palabra, que cuando él murió, él fue y le predicó ¿a quién? A los espíritus encarcelados. Bajó a las profundidades de los abismos y allí le predicó a aquellos que se habían rebelado juntamente con Lucifer, que se habían confabulado con él, y toda esa generación que se fueron están en lugar de condenación. Y dice la Biblia que Jesús fue allá no para que se arrepintieran, sino para que ellos vieran que lo que habían hecho se habían equivocado y que él era real. Pero ¿qué sucede? Que anteriormente el Seol, cuando se habla del Seol, el infierno hoy que hablan, porque el Seol está hablando de la muerte, de las tumbas, dice que estaba aquí en la tierra. Y cuando Jesús muere, él no subió, sino que dice que bajó. Y allí tomó a unos santos. Habían santos, no el lugar a donde estaban los espíritus que se habían revelado, sino que yo puedo pensar, y como lo dice la Escritura, cuando muere Lázaro y muere el rico, ustedes leen esa historia donde dice que había una cima que los separaba. O sea que sí había un lugar a donde estaba el infierno acá y estaba la gloria acá, el seno de Abraham. ¿Sí ves? Cuando el rico le decía, dile a Lázaro, o sea, llevar el mandado para que venga, para que mande, para que esto, no. Pero llegó el momento en que el Señor tomó ese lugar, gloria a Dios, y no creo que la gloria esté aquí en la tierra, porque nos habla la palabra de un cielo nuevo, gloria al Señor, y nos habla la palabra de que Jesucristo subió, se levantó dentro de los muertos y subió, estuvo aquí en la tierra nuevamente, estuvo con algunos dando testimonio hasta que fue glorificado. Porque recuerde que cuando él resucita no había sido glorificado y iban a tocarlo y él dijo, no me toquen porque todavía yo no he sido glorificado. Porque en esta tierra lo que había era contaminación. Y llegó el momento en que el Padre lo glorificó
y fue llevado al cielo. Y él dijo: a donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Por lo tanto, nosotros no vamos para allá, sino que vamos para allá. Aleluya, gloria a Dios. Para acá va el cuerpo. Gloria a Dios. Para acá va el cuerpo. Y eso si uno quiere, porque uno puede hacerse una troja y enterrarse allá arriba. Gloria a Dios. Aleluya. En el cielo raso, algo que se me está ocurriendo. Gloria a Dios. Uno puede hacer un salso, hermano, y hacer sus tumbitas allá arriba. Gloria a Dios. Ay, Señor Jesús. La resurrección de estos santos fue una especie de figura de lo que será la resurrección de los creyentes el día del arrebatamiento. Eso es lo que nos están dando a entender. Esas son las paradojas que nos da a entender las escrituras. Los fenómenos o sucesos que acontecieron inmediatamente después de la muerte de Cristo, miremos lo que dijo el centurión, Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijeron? Verdaderamente. Yo me imagino, hermano, en la forma como lo dijeron, en la forma como lo expresaron. Verdaderamente. ¿Ya para qué? Hermano, hay gentes que condena a uno, acusa a uno, entierra a uno, y al tiempo dice verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Pero ya después que lo enterraron, después que vieron los acontecimientos, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y Lucas 23:47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dijo, gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este era el justo. Tremendo, aleluya. O sea que es interesante notar que esta confesión era la que se requería como una señal de convicción a la fe. ¿Cuál fe? A la fe cristiana, ya que el eunuco etíope exclamó estas palabras. En Hechos capítulo 8, en el verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Por cuando él le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, con eso basta para irnos al cielo y hacer lo que Él nos dijo que hagamos. Es interesante notar que esta confesión era la que tiene el hombre que hacer. Muchos se golpean el pecho porque comprendían, ellos mismos lo hacían. Ellos comprendían que habían cometido una gran injusticia. Se golpeaban el pecho. Y usted ve hoy en día que en algunas iglesias, no voy a decir cuál es porque usted se la imaginará, por mi culpa y mi gran culpa. Hay iglesias así, ¿verdad? Que todavía enseñan esto. Mira lo que dice Lucas capítulo 23:48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, porque era un espectáculo que estaban haciendo. Era un espectáculo. Ahí hubo hasta rifas, ahí hubo de todo. Juego en la muerte de Jesús. Se rifaron el vestido, lo tiraban para allá, lo tiraban para acá, se burlaban.
Es rey. Ah, bueno, todo rey tiene que tener una corona. Y el uno se fue, ven, yo se la fabrico. Y le pusieron la corona. Ya usted sabe qué corona le pusieron. A la reina le ponen lavanda. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la Biblia, viendo lo que habían acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Fue este el cumplimiento de lo que dijo Zacarías. En Zacarías capítulo 12, en el verso 10, dice la palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Tremendo, hermano. Todavía hoy se dan golpes de pecho, pero no se arrepienten. Les quebraron las piernas y a los dos malhechores, pero a Jesús no, para que se cumpliera en Juan 19, 31 al 33, donde dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, o sea, estaban acelerados en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, o sea, que murieran rápido, porque el día de reposo, esa es la religión. Ellos no podían hacer nada de eso. Entonces se está hablando del viernes. Recuerde que el acontecimiento empieza el jueves. Entonces el viernes, el sábado ellos no podían hacer nada. El sábado no podían hacer nada. Y dice: y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Casualidad? No. Era una orden de quebrarle las piernas para asegurarse. Era costumbre entre los romanos quebrarle las piernas a los que crucificaban. De esta forma se aseguraban que con tal tormento el criminal moría. Sin embargo, cuando llegaron a los soldados, a Jesús, no fue necesario, porque ya había muerto. Y de esta manera se cumplió las escrituras que decía en el libro de Juan 19:36: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. No será quebrado hueso suyo. Hermano, aunque el diablo tenga un plan contigo, el plan de Dios se ejecuta, aunque nosotros lo llevamos difícil. Porque de pronto era difícil que su hueso no iba a ser quebrado. Venía una orden y era una ley romana. Que ya lo encontraron muerto. No, ya está muerto, ya déjenlo. ¿Cómo certificaron? ¿Y cómo hicieron para convencer de que él estaba muerto? Si la prueba era quebrarle las piernas. Pero había sido profetizado que el hueso de él no iba a ser quebrado. Lo que el Señor ha profetizado en tu vida que no se hará, no se hará, aunque el diablo dijo que lo va a hacer. El plan que tengan los brujos, los hechiceros, los agoreros, los santeros contra usted, aunque trabajen y aunque hagan, y algo que de pronto, porque iglesia, nosotros como iglesia, la Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y hay mucha gente mala y perversa en esta tierra, haciéndole daño a la iglesia de Dios. ¿Y sabe por qué le tira a hacerle a la iglesia daño? Porque la iglesia es la que le hace daño. Porque la iglesia es la opositora. Eso está como en la política. La política está izquierda y derecha. Siempre va a tirar, porque dice: estos son los opositores, estos son los que no me dejan trabajar, estos son los que me atormentan. Y voy nuevamente a orar como oraba antes, porque ya yo dejé de orar así. Voy a pedir a Dios que los brujos se conviertan. Y el que no se arrepienta, que se muera. Todo el que practique brujería y que se muera ya, rápido.
si no se quiere arrepentir. En este mes que empieza, el que no se quiera arrepentir, que se muera, porque le está haciendo daño a la iglesia. Y los invito a todos para que oren así. Y no es que es que él está para hacer daño, el diablo. Que el Señor, la Biblia dice que el árbol que no da fruto, ¿será qué? Imagínese usted. El árbol que no da fruto será cortado. Y está hablando hasta de nosotros. ¿Un brujo da fruto? Si el brujo lo que hace es tirarle. Entonces, no estoy diciendo, primera medida, Señor, que se arrepienta. Misericordia primero. Pero si en su corazón no está arrepentirse, que lo corte, para que no siga haciendo daño. Hay iglesias que no saben. Mire, yo una vez fui a una campaña. Y estando en la campaña, se terminó la campaña y se hizo un evento en la iglesia. Pues siempre en el día hacen en la iglesia y en la noche en la campaña. Y no fue en la campaña, en el aire libre, sino en la iglesia. Cuando estamos orando, cuando estamos reprendiendo. Hermano, el Señor me mostró. Y yo estaba predicando sobre la brujería, hablando sobre la brujería. Y dije, y hay brujas que son las primeras que se sientan. Y se sientan en el primer puesto a veces. Y es como increíble de que un brujo vaya a una iglesia, ¿verdad? Y van a la iglesia y se sientan y tú lo ves orando y reprendiendo. Hermano, y cuando yo estoy diciendo así y empiezo a reprender, vea, la primera que brincó fue esa mujer. Y allá decían, teníamos la sospecha. Nosotros sí sospechábamos. Lo que ella hacía era rara, era esto, era lo otro. Y se le manifestó ese espíritu a esa mujer y estaba sentada en una banca de madera así adelante, hermano, haciéndole brujería a la iglesia. Mientras la iglesia nunca arribaba, la iglesia no, siempre todo era atravesado, porque eso es lo que hacen. Por eso los tienen allí. Usted sabe que aún en las fuerzas esas armadas, en guerrilla y en esas cosas se filtran. El ejército se filtra para allá y ellos se filtran para acá. Y a veces en el ejército hay un guerrillo metido años ahí, dando plomo y haciendo cosas. Dice, es de los nuestros. Así igualmente a viceversa. Así tenemos en la iglesia gente que tú la ves orando, que la ves reprendiendo, y a veces son del otro lado para mantener. Dice, quédate ahí, no te preocupes, quédate ahí, no te salgas de ahí, porque te necesitamos allí. Usted es el mensajero, usted es la mensajera, y eso es lo que nosotros tenemos que estar reprendiendo, mi amado hermano. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo, resistirlo y él huirá de vosotros. Hay que orar más ferviente, hay que reprender más ferviente, porque la obra del brujo se tiene que venir abajo, la obra de la brujería se tiene que venir abajo. Y en estos días es día donde el diablo ha trabajado duro en contra de nosotros, iglesia. Aleluya. Ha trabajado duro, pero Dios nos ha dado la victoria. Y vamos a buscar para concluir acá. Gloria a Dios. Uno de los soldados, miramos esta última parte, le abrió a Cristo el costado con su lanza. ¿Y qué pasó? Juan, gloria a Dios, Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Es importante notar que aunque a Cristo no le quebraron las piernas porque se dieron cuenta que ya había muerto, sin embargo, le abrieron su costado. Probablemente el soldado lo hizo para estar seguro de que Cristo había muerto.
No era que al soldado se le ocurrió eso, que no le mandaron a abrir el costado. Según Juan, el costado del Señor salió ¿qué? Sangre y agua. Y todos sabemos lo que significa la sangre y el agua. Aleluya. A este suceso se le han dado una cantidad y varias interpretaciones. Y entre ellos los eruditos, teólogos. El uno se le ocurrió una cosa y al otro otra, pero todas tienen lógicas. Al uno decía que era un símbolo de Cristo, como la palabra y el espíritu, el agua y la sangre. El otro decía que era el símbolo del bautismo en agua y en la sangre de Cristo. Y el otro decía que era el símbolo de los dos sacramentos, o sea, la Santa Cena y el bautismo. Y el otro decía que era un símbolo del lavamiento de pies y la Santa Cena. Y el último decía que el costado de Adán fue abierto para que se formase su esposa, también fue necesario que el costado de Cristo se abriera para que la esposa, su iglesia, naciera. Y todo esto tiene lógica. O sea, no están malas los conceptos. Ahora, ¿por qué salió sangre y agua? ¿Por qué salió sangre y agua del costado? Si nosotros vemos que científicamente las autoridades médicas vemos, por eso es que cuando alguien muere o lo matan, lo llevan a criminalística. O sea, eso le hacen un examen forense, lo llevan a hacerle un estudio. Entonces acá decimos mucho, ay, pero si ya está muerto, ¿qué van a buscarle si ya murió? No, hay que buscar de qué murió. Oye, pero si está muerto, ¿cómo van a saber? Él va a decir. Eso se le hace un examen y muestra de qué murió. Entonces aquí vamos a mirar científicamente de qué murió Jesús. Pero si él murió en la cruz no lo mató. Entonces, aquí nosotros analizamos que se le hace el examen y solamente científicamente hablando, la rotura de corazón, la sangre se deposita en un lugarcito que hay aquí abajo, que eso se llama pericardio. Pericardio. Se deposita cuando hay un corazón que se rompe, lo apuñalean, le dan un tiro o algo. Óiganse bien. O sea que el tejido que rodea las paredes del corazón se divide en una especie de ¿qué? De coágulos sanguíneos acuosos. Es lo que formaba agua y sangre. Si esto es así, la causa inmediata, ya hablando científicamente, que en aquel entonces no le hicieron el examen a Jesús, pero si se hace un examen hoy en día a una persona y bota agua y sangre, es lo que yo le estoy diciendo. Y si esto se hace inmediatamente de la muerte de Cristo, fue que la ruptura del corazón bajo el intenso dolor físico, o sea, la presión vehemente de la sangre, su corazón estalló y murió literalmente de corazón ¿qué? Quebrantado a causa del pecado de la humanidad entera. El corazón de Cristo no fue la lanza que lo rompió, no fue la lanza que lo traspasó, no. El corazón de Cristo estaba esmigajado, el corazón de Cristo estaba roto, el corazón de Cristo estaba ripiado. Hermano, así como muchos sentimos muchas veces nuestro corazón cuando algo sucede, cuando algo nos pasa, que nada nos consuela. Jesús en ese momento agonizaba y se quedaba mirando hacia arriba, se quedaba agonizando en la cruz, y las últimas palabras que decía
decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Usted sabe lo que es eso, hermano, que uno tenga la esperanza en alguien y él lo deje solo porque no tiene relación con lo que nosotros hicimos, mi amada iglesia. Y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? En tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento ese corazón se rompió, en ese momento ese corazón se rajó, mi amada iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque él no dijo no, él no dijo no lo voy a hacer, no se negó, no se retractó, porque él sabía de que él había venido con un propósito por toda la humanidad y prefirió él sufrir, prefirió él padecer, prefirió él morir antes que nosotros, mi amado hermano, nos tocara, porque nos ama. En el día de hoy estamos llenos de agradecimiento por el sacrificio que hizo Cristo por nuestras vidas. Bendito sea Dios, a su nombre. Aleluya. Quizás este padecimiento que Cristo tuvo sea algo más de lo que la naturaleza humana sea capaz de soportar. O sea que José de Arimatea y Nicodemo estaban allí en el juego que había, estaban en el espectáculo, pero algo sucedía con ellos. Por eso te estoy diciendo, hay infiltrados. En todas partes hay infiltrados. José de Arimatea y Nicodemo eran unos infiltrados. Ellos estaban en el espectáculo y hacían parte de lo que le estaban haciendo a Jesús, pero ellos no estaban de acuerdo con eso. Ellos no estaban de acuerdo. Mira lo que dice. Aleluya. Dice que José de Arimatea y Nicodemo pidieron permiso para recoger el cuerpo de Cristo y sepultarlo. Mateo 27, 57 al 60 dice: cuando llegó la noche, porque siempre esperan es de noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. En secreto. Esto fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. No lo había estrenado, que había labrado en la peña, no en la peña Atlántico, sino en la piedra que estaba allí. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Eso lo dice Mateo. Y Juan me dice: después de todo esto, el desastre que habían hecho, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, era secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. ¿Sabe? Ya eso no sirve, ya eso no vale nada. Llévese el que quiera. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Costaba un buen dinero eso. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. O sea que estos hombres proveyeron para Jesús lo siguiente: lienzo para envolverlo, especies aromáticas, un compuesto de mirra y aloe, un sepulcro nuevo. Y aunque José de Arimatea era discípulo secreto del Señor, o sea, no estaba porque lo linchaban, como lo dice Juan 19:38. Sin embargo, era varón bueno y justo. Lucas 23:50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Hay gente, hermano, que son buenas y justas, metida entre los malos, que merecen cosas buenas. ¿Qué esperaba José de Arimatea? El reino de Dios, y no había consentido en el juicio de Cristo.
Lucas 23, 51. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el cuerpo, en el acuerdo ni en los hechos de ellos, osadamente pidió el cuerpo de Cristo, cosa que no hicieron ¿quién? Los apóstoles, ni los que andaban con Jesús. Óiganse bien. Marcos 15, 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Conclusión, y le termino con esto. La manera como los evangelios, te hablo de 3, nos refieren la muerte de nuestro Señor, sugiere su veracidad histórica. O sea que la muerte de Cristo no fue una leyenda compuesta por sus primitivos seguidores, sino un evento que en todo lugar y en tiempo, en el espacio, tal y como nos registra sus testigos, que fueron estos 3 evangelios que nos los escribe. Todo esto fue ¿para qué? Para que la humanidad fuera salva. El propósito de los eventos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo es para que la humanidad se salvara. Denle la gloria y la honra a Dios en esta preciosa mañana. Espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón y de su mente y la guardemos. Gloria al Señor. La guardemos, iglesia, reconociendo la grandeza, lo maravilloso que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y que hoy en día no sea una semana